El don del más allá. Quiero contarles la historia de mi vida, les adelanto que es un poco extraña y fuera de lo común, pero posiblemente eso es lo que la hace muy interesante, pero bueno, eso ya les tocará juzgarlo a ustedes queridos lectores. Comenzaré diciéndoles que según yo, me consideraba una persona como cualquier otra, inclusive, mi infancia había transcurrido como la de la mayoría de los niños, hasta que un día, por una extraña razón a la edad de 6 años, comencé a ver y hablar con los muertos. Sí, leyeron bien, suena terrorífico, ¿verdad? Al principio pensé que era algo normal, que todas las personas lo podíamos hacer, pero pronto me di cuenta de que yo era el único. Eso me llevó a pensar que era una persona muy especial y afortunada por tener ese don. Sé que en este momento, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿y cómo fue que se dio cuenta que veía a los muertos? Pues muy sencillo, porque se ven un poco traslúcidos. Bueno, no todos, debo de aclarar, algunos logran materializarse más y se ven como si tuvieran un cuerpo físico. Además, se caracterizan por estar confundidos, tristes, desorientados, llorando o inclusive muy molestos. Los muertos por lo general, acudían a mí en momentos de tranquilidad, en sueños o en silencio, me contaban la historia de su vida, sus logros y fracasos, me pedían ayuda para encontrar la paz, también para resolver asuntos pendientes en el mundo de los vivos, con excepción de una extraña mujer que siempre me vigilaba de lejos sin decirme nada. Debo de confesarles que en ocasiones trataba de ignorarlos, pero simplemente no podía, ya que los muertos eran bastante insistentes, y yo por mi parte, pues sentía una fuerte conexión con ellos que no podía explicar. Un día, un muerto vino hacia mí con una petición diferente. Se trataba de un hombre de aspecto joven que dijo haberse llamado en vida Pedro Domínguez. Se encontraba muy triste y preocupado. Yo enseguida le pregunté si podía ayudarlo en algo, que cuál era la causa de que se encontrara tan triste, a lo que me respondió que andaba en busca de su hija, la cual mencionó que había desaparecido en circunstancias misteriosas, y por tal motivo, no sabía si estaba viva o muerta. A mí siempre me había atraído mucho el misterio, así que no lo pensé 2 veces y decidí ayudarlo, pero primero, como todo buen detective, tenía que recabar toda la información posible para emprender mi investigación. De modo que, empecé por hacerle una serie de preguntas al muerto en cuestión. A ver, señor Pedro, ¿me puede decir a qué edad falleció usted? Pues mira, déjame acordar, si no mal recuerdo a los 63 años, respondió dudoso. ¿Y por qué se ve tan joven, señor Pedro? ¿No parece de 63? Ah, eso es debido a que cuando mueres y pasas a este otro plano, te ves más joven. En mi caso, yo agonicé en cama 2 años por padecer cáncer. Esa desgraciada enfermedad me consumió a tal grado, que terminé con un aspecto de un hombre de 90 años. Oh, ya entiendo, respondí con asombro. ¿Recordará en qué fecha falleció? Ahora verás, si la memoria no me falla, fue el 22 de junio de 1942, respondió después de quedarse pensativo por varios segundos. ¿En dónde nació y en dónde murió? Pues yo soy originario del Distrito Federal, de La Capirucha, allí nací y morí, contestó esbozando una enorme sonrisa. Bien, ahora platíqueme acerca de su hija, deme todos los pormenores para poderla encontrar. Por supuesto, ella fue mi única hija, se llamaba Felipita, era la luz de mis ojos, fue lo que más amé en la vida, por ella, hubiera dado mi vida entera si fuera necesario. Desde que nació fue muy especial, se le notaba que tenía ángel, era como una estrella que nunca dejaba de brillar. Su madre por desgracia falleció en el parto y pues ni modo, nos quedamos solos. Así que fui padre soltero. Hubieras visto, me las vi negras, pues no es fácil criar a una hija, trabajar y ser madre y padre al mismo tiempo, de tal suerte que nunca tuve tiempo para otra mujer que no fuera mi hija, así que nunca me volví a casar. Ella siempre fue una hija muy cariñosa, educada y respetuosa. Con los años creció y se convirtió en una hermosa mujer, se parecía tanto a su madre. Al poco tiempo, conoció a un hombre y se casó, quedándome solo con mi soledad. Yo nunca aprobé que se casara con ese tipo engreído y arrogante, pero ni modo, tuve que respetar su decisión. Su matrimonio siempre fue un infierno, él era un hombre borracho, irresponsable y golpeador. Un día de pronto desapareció mi hija y no volví a saber nada de ella. El marido se hacía tarugo diciendo que lo había abandonado, y que de seguro se había ido con otro hombre. Que se creía ese infeliz para hablar así de mi hija? Si no era una cualquiera, era hija de familia, de su casa. Entiendo, señor Pedro, ¿qué edad tenía ella cuando desapareció?
Tan solo 30 años, respondió a la vez que agachaba la cabeza y rodaba una lágrima por su mejilla. ¿Cómo se llamaba su yerno? El infeliz se llamaba José Fernández, respondió haciendo una cara de odio. Con toda la información que había obtenido del señor Pedro, empecé a investigar en el mundo de los muertos, porque asumía que después de tantos años, de seguro que todos los implicados ya habrían fallecido. Al pasar de los días me sentía muy contento porque mi búsqueda no fue infructuosa, debido a que logré hablar con varios muertos que conocieron en vida al señor Pedro y a su hija, pero entre más información recababa, me daba cuenta de que me sumergía en una trama de secretos, mentiras y traiciones que me llevaban al borde de la total confusión. Uno de los muertos fue doña Elvirita, una ancianita que me aseguró que fue la portera de la vecindad donde habían vivido el señor Pedro y su hija, comentándome que estuvo ubicada en la calle de República de Cuba, en el centro de la Ciudad de México, por el Teatro Lírico. Cuando le pregunté acerca de ellos, me dijo que siempre fueron buenos vecinos, fieles católicos creyentes de Dios, personas humildes pero muy decentes y de buen corazón, y que efectivamente, nunca se había aclarado la desaparición de la señora Felipa, ni tampoco la desaparición de su marido el señor José, años posteriores. En ese momento hice una pausa porque algo no me cuadró. El señor Pedro nunca me mencionó que su yerno había desaparecido años después. ¿Cómo era posible que se le hubiera olvidado comentarme ese pequeño gran detalle? De inmediato se me vinieron a la mente otras incógnitas como ¿qué le había pasado a su yerno? ¿Cómo era posible que desaparecieran dos personas sin dejar rastro alguno? ¿Acaso el señor Pedro me estaba ocultando algo? Por último, doña Elvirita me había aconsejado que hablara con el chóndor que participó en la investigación del caso, un señor de nombre Alonso Juárez. Sin perder más tiempo, me fui en su búsqueda para ver qué nueva información me podía proporcionar, ya que esta sería una pieza clave para ir armando este complicado rompecabezas, el cual no tenía ni pies ni cabeza. La suerte al parecer estaba de mi lado, porque no me fue difícil dar con él, y lo mejor del caso fue que de manera muy amable, atendió a mi petición de hacerle algunas preguntas. Recuerdo que platicamos largo y tendido del caso, logrando saber de manera extraoficial que él tampoco se había tragado el cuento de que ella había abandonado al marido, que inclusive, en la comisaría sospechaban del marido, el señor José, pero al no haber cuerpo del delito, no había forma de inculparlo y meterlo a la cárcel. En cuanto a su desaparición, lo único que supe fue que desapareció sin dejar rastro, aunque muchos pensaron que se había ido con otra mujer, pero lo raro es que había dejado todas sus pertenencias, entonces esa hipótesis quedaba descartada. Posteriormente, pude contactar a otro muerto que había sido vecino de la vecindad de nombre Martín Gómez. Este fue la pieza que faltaba en el gran rompecabezas, con el todo tomaba forma. Él fue quien se percató de que el yerno de don Pedro había desaparecido, dando parte a la policía de manera inmediata. Recuerdo perfectamente las preguntas que le hice, señor Martín. Quiero preguntarle acerca de la desaparición del señor José Fernández. Sí, claro, dime qué desea saber, me respondió cortésmente. ¿Cree usted que su desaparición obedece a que se fue con otra mujer? ¿Qué? Ja, 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 no me hagas reír. ¿Cómo se iba a ir con otra mujer, si le gustaban los hombres? Me contestó carcajeándose. No puede ser, debe de haber una confusión. Yo me refiero al esposo de la señora Felipa Domínguez, le respondí con asombro. Claro. Yo también me refiero a la misma persona, contestó muy seguro. ¿Y cómo puede usted saber que al señor José Fernández le gustaban los hombres? Porque yo era su amante. A tal confesión me quedé sin aliento por varios segundos, no daba crédito a lo que acababa de decirme el señor Martín Gómez. Tuve que respirar profundo para preguntarle. ¿Y entonces, por qué se casó con la señora Felipa? Para no decepcionar a sus padres, para cubrir apariencias. Me respondió. ¿Y eso lo sabía la señora Felipa? Le pregunté. Claro, si no se encontró en la cama de su propia casa. Vaya, ahora me quedaba claro porque decía el señor Pedro, que su matrimonio había sido un infierno. Le comenté en voz alta. Pues sí, me imagino que debió de ser muy traumante para la pobre Felipa. Además, en varias ocasiones llegó a su casa y encontró a su marido vestido de mujer con sus vestidos y bien maquillado, comentó el señor Martín. De inmediato le pregunté ¿y el señor Pedro se enteró de esta situación? Pues claro, si él también nos cachó besándonos, me respondió muy quitado de la pena. Después de estas confesiones me llevé las manos a la cabeza, no lo podía creer, enseguida pensé en mis adentros. ¿Y de esto? Tampoco me comentó nada el señor Pedro.
Tuve que tomar un respiro por varios minutos y ordenar ese cúmulo de información, pero no había tiempo que perder, debía continuar con más preguntas. Señor Martín, ¿de casualidad usted sabe qué le pasó a la señora Felipa? ¿Cómo fue que desapareció? Ah, eso. Pues mira, después de que Felipa nos cachó en la cama, yo me salí corriendo y ellos empezaron a discutir, hubo forcejeo, entonces ella resbaló y se golpeó la cabeza desnucándose, fue un terrible accidente, comentó un poco consternado. ¿Y qué hizo el señor José con el cuerpo de la señora Felipa? Le pregunté sin vacilar. Pues por miedo a que lo metieran a la cárcel la enterró en su misma vivienda, él me lo confesó días después. No me recuperaba de mi asombro, cuando me volvía a dejar boquiabierto con otra revelación más. Así que sin dudarlo nuevamente le pregunté ¿y qué le habrá pasado al señor José? ¿Cómo fue que desapareció? Pues mira, no me consta, pero seguramente lo mató el señor Pedro. ¿En qué se basa para tal afirmación? Porque yo vi a José con mis propios ojos cuando entró a la vivienda del señor Pedro, los escuché discutir por varios minutos, le gritaba, desgraciado marica, le arruinaste la vida a mi hija, después de eso ya no se escuchó nada y nunca lo vi salir. ¿Y por qué no lo denunció a la policía? Le pregunté con asombro. ¿Por qué me hubiera matado el señor Pedro a mí también? Después de haber descubierto toda la verdad, el estómago se me revolvió, no podía creer semejante historia digna de una novela policíaca. Me despedí del señor Martín, no sin antes agradecerle su preciado tiempo, que en el mundo de los muertos se mide de manera distinta, y por toda la valiosa información que me había proporcionado, misma que sin ella, nunca hubiera salido a la luz toda la verdad. Yo por mi parte me fui muy consternado, me sentí asqueado, no quería saber nada de toda esa historia, pero al pasar de los días, prácticamente ya se me había olvidado todo ese embrollo del señor Pedro, inclusive, pensé que jamás lo volvería a ver, hasta que después de un par de meses me fue a buscar. Yo todavía me encontraba muy molesto con él, así que en cuanto lo vi, no le quité la mirada de encima y le pregunté, ¿por qué no me dijo toda la verdad? ¿Cuál verdad? Me respondió con asombro. Déjeme ver por dónde empiezo, pues podría haberme contado que su yerno tenía amoríos con el señor Martín y usted lo sabía. Ah, sí, te refieres a ese par de afeminados, ja ja ja, contestó burlonamente. Supe que el último día que se le vio con vida a su yerno fue en su vivienda, donde discutieron muy fuerte y no se le vio salir. Mira, no vine a discutir eso, solo vine a preguntarte si supiste algo de mi hija Felipita. Yo sé dónde está enterrado el cuerpo de su hija. Le contesté. ¿Dónde? Dime por favor, me dijo muy alterado. Se lo diré con una condición. ¿Cuál? La que sea. Me contestó muy desesperado. Que me diga la verdad. Dígame si usted mató a su yerno y qué hizo con el cuerpo. Sí, yo maté a ese desgraciado y lo enterré en mi vivienda, me contestó gritando. Muy bien, pues le diré, el cuerpo de su hija también está enterrado, pero en la vivienda donde vivió con José. No, no puede ser, sabía que ese desgraciado la había matado. No, gritaba una y otra vez el señor Pedro, llevándose las manos a la cabeza. Enseguida se dio la media vuelta y se fue llorando y maldiciéndolo. Después de esa amarga experiencia, decidí no volver a ayudar a ningún muerto a resolver sus problemas, cuando mucho escucharé sus historias y nada más, pues todo eso había sido muy perturbador. Cuando decidí darme la media vuelta y marcharme, me percaté de que otra vez estaba aquella mujer misteriosa que siempre me vigilaba de lejos. En esta ocasión no se marchó, comenzó a caminar hacia mí muy decidida, logré notar que tenía un semblante demacrado, pálido, con ojos negros que parecían succionar su alma. Cuando la tuve de frente me dijo, yo sé la verdad acerca de tu don, sé por qué puedes ver y hablar con los muertos. Yo me quedé asombrado a tal afirmación, mientras que en mis adentros me preguntaba, ¿será que por fin sabré la verdad? Aunque tenía mis dudas, pues ella me parecía un poco arrogante, como la clásica sabelotodo. Después de mirarla fijamente por varios segundos le dije, así, pues ilústrame con tu sabiduría y dime, ¿por qué puedo ver y hablar con los muertos? Porque tú también estás muerto, me respondió la mujer con una sonrisa macabra. Me quedé petrificado, sin habla, hasta retrocedí unos pasos. Eso no podía ser cierto, yo estaba vivo, si hasta podía sentir latir mi corazón. En un abrir y cerrar de ojos aquella mujer desapareció, dejándome más preguntas que respuestas. En ese momento sentí que mi mundo se había vuelto al revés, no podía creer que estuviera muerto, comencé a buscar respuestas, traté de hablar con algunas personas, pero parecían no escucharme, intenté tocarlas y no pude, mi mano solo las traspasaba.
Después hablé con varios muertos, pero ninguno parecía saber la verdad. Un día, en mi desesperación decidí visitar el cementerio donde estaba enterrado mi abuelo, quería hablar con él, pedirle consejo. Pero al llegar me encontré con una tumba que no esperaba, era mi propia tumba, tenía mi nombre, la fecha de nacimiento y la de muerte. En ese instante sentí como si hubiera recibido un fuerte golpe en el estómago, comencé a llorar, a gritar, no podía ser cierto. En tanto, en mi mente las palabras de aquella mujer me retumbaban en mi cabeza. Tú también estás muerto. Después de un tiempo comencé a comprender mi realidad, todo cobraba sentido, mi supuesto don, mi capacidad para ver y hablar con los muertos nunca existió, pues yo era uno de ellos. Sentía como si hubiera transitado por un camino sin retorno, no sabía qué hacer, no sabía qué era real y qué no. Cuando de pronto, a lo lejos escuché una voz, era la voz de mi abuelo. Hijo mío, no te rindas. Tienes un propósito, un motivo para estar aquí. Sus palabras me reconfortaban, me sentía un poco mejor, ahora sabía que tenía que seguir adelante y encontrar cuál era mi propósito en este plano. Aunque sabía que sería una tarea difícil, ahora lo poco que recuerdo es que fallecí a la edad de 6 años. Era tan solo un niño. No recuerdo a mis padres o a mis hermanos. No puedo explicarles con exactitud, queridos lectores, que se siente estar muerto, cómo transcurre el tiempo aquí. No sé por qué extraña razón al morir no vinieron a recibirme mis seres queridos, no recuerdo haber caminado por un túnel hacia la luz, hasta ahora, no he visto a ningún ángel y mucho menos a Dios. Para mí todo es confuso, pero lo que sí sé, es que trataré de encontrar mi propósito, exploraré el mundo de los muertos con nuevos ojos, buscando pistas y señales. Autor: José Arturo Saravia Campos.